Amén. Bueno, mis estimados hermanos, este día, mejóreme por favor, quítemele eco, no sé, algo, quítele ahí y póngale otro poquito de no sé qué, para que... Este día, de manera tradicional, se conmemora, se celebra algo que se le llama, ¿cómo se le llama hoy, hermano, tradicionalmente? El Domingo de Ramos. Y hace un tiempo yo preguntaba y decía lo siguiente: ¿es bíblico el Domingo de Ramos? Y algunos se quedaban así como que, digo sí o no. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? Sí, sí, claro que sí. Ahora, no como tradicionalmente se celebra, pero sí la Biblia habla del acontecimiento. Esta mañana el propósito es que podamos comprender realmente, hermanos, ese acontecimiento a la luz de lo que realmente debemos nosotros entender a través de la palabra. Para ubicarle un poquito en la historia, Jesucristo había andado ya aproximadamente por 3 años desarrollando su ministerio público, y durante ese tiempo, hermanos, pasaron condiciones muy, llamémosle, bonitas, muy agradables, que a la luz de cualquier predicador de la actualidad o cualquier predicador a través de los tiempos sería maravilloso. ¿Cómo qué tipo de cosas? Como todo el respaldo en el término humano, en el término terrenal, todo el respaldo mostrado de parte del Padre para, hermanos, el Mesías. Tomando en cuenta que para los judíos y en aquel tiempo el Mesías no era Dios, sino que el Mesías era un enviado de Dios. Entonces todo aquel respaldo, incluso le dijeron a Jesús: no, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, si el Padre no está con él. Entonces ese respaldo se manifestaba a través de los diferentes milagros extraordinarios que Jesús hizo. Esto conllevó a que multitudes quisieran estar con Jesús. Multitudes queriendo recibir de parte de Jesucristo tanto una enseñanza. Siempre hemos preguntado cuántos eran los discípulos de Jesús, hermano, y cuál es la respuesta correcta. Muchos. ¿Cuántos eran los discípulos? Muchos. Los discípulos no eran 2, hermano, los discípulos eran muchos, porque discípulo es todo aquel que aprende. Entonces multitudes venían a Jesucristo. Pero hubo un momento ya en la parte final de su ministerio público o de su ministerio terrenal, en donde acontece lo que ningún predicador quisiera que aconteciera tampoco. Acontece lo que terrenalmente nosotros quisiéramos que no sucediera. ¿Y qué pasó? Le disminuyó la asistencia a Jesucristo. Le disminuyó la asistencia. Hermanos, y seamos sinceros, y cuando en la iglesia disminuye la asistencia, ¿qué es lo primero que decimos? Exactamente eso que usted está pensando, ¿verdad? Ya pateó el cable el pastor. Por algo tiene que ser, ¿verdad? Entonces a Jesucristo le bajó la asistencia. Le bajó la asistencia. Tanto así que motivó una pregunta. Y fíjese, porque no crea que la pregunta fue... en la Biblia siempre hemos dicho, nada está por casualidad, todo tiene una razón de ser. Entonces a Jesús le preguntaron, Señor, le dijeron, son pocos los que se salvan. ¿Por qué cree que le preguntaron eso? Porque después de que más de 5,000 andaban tras de él, ¿cuántos cree que quedaron? Un puchito, hermano. Un puchito. Eso es lo que quedó. De 5,000, ¿a cuántos comisionó para que fueran a evangelizar, hermano? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Verdad? 70, 72. De 72, ¿cuántos llegaron a ser un poco más allegados a él? 12. Y de 12, ¿cuántos estaban más cerquita? 3. Y de 3, ¿quién se recostaba quién se llegaba a su costado? 1. O sea, para que vea usted el nivel de la intimidad. Mis estimados hermanos, entonces, una semana previa de su ministerio, bueno, de la finalización de su ministerio,
aconteció algo que ya se había hablado o los profetas habían mencionado. Jesús encargó que le trajeran un burrito, un pollino de asna, dice la escritura. Curiosamente que nunca hubiese sido montado. Entonces Jesús montó sobre él y entró a Jerusalén. Eso tenía también una connotación histórica, y es que en la antigüedad, cuando venía un conquistador y había tomado una ciudad, para él, digamos que el punto final, la cúspide de aquella conquista era entrar en un corcel, en un caballo, entrar como triunfador. Y todos entre sus soldados y los que en ese momento habían sido ya subyugados, tenían que rendirle pleitesía al conquistador, porque había venido y había, valga la redundancia, había conquistado, había, hermano, tomado aquello a la fuerza. Pero cuando pretendía llegar en son de paz, no se usaba un caballo, sino que se usaba un burro. ¿Por qué razón? Porque el caballo era considerado como parte de un arsenal de batalla, de guerra. Pero el burro no, hermano. Nunca llevaban burros a la guerra, nunca. Y usted pregunta, ¿y por qué no llevaban burros? Por burros que son. Por eso. No, hermano, literalmente. Cuando un burro se echa, hermano, y dice, ahí se queda el condenado, hermano. Ahí se queda. Y cuando dice que va para otra, ¿sabe que en el caso de los burros, es bien interesante, porque en nuestro medio, hasta donde yo sé, casi nunca se utilizó ese tipo de animales. Pero el burro lo llegan a adiestrar tanto, que perfectamente usted puede mandar un burro solo, por poner un ejemplo, una distancia como de, qué sé yo, 3 kilómetros o más. Usted lo puede mandar solo, porque usted lo adiestra, punto de salida, punto de llegada, y el animal va y no se desvía. ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es el lío? Cuando usted quiere ir para otro lugar, en la misma dirección en donde el burro ya conoce, porque usted lo ala para que tome una dirección diferente y el condenado se regresa por donde él ya conoce. Y ese es pleito, hermano. Y ese es pleito. Y sé que algunos estarán diciendo, ¿y usted cómo sabe? Tengo licencia de burro, hermano. Yo los conocí en las misiones. Son burros, hermano. Son burros condenados. Entonces, el burro no era un animal de batalla. Cuando alguien entraba en un burro, significaba que entraba en son de paz. En son de paz. Ahora, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, las multitudes estaban allí y lo coreaban. Las multitudes estaban allí, hermano, y, entre comillas, lo honraban. El detalle es, y le voy a insistir, como he dicho, le voy a enfatizar esto. El detalle es, escúcheme bien, hermanos, que una condición sincera, una condición o una convicción no cambia de la noche a la mañana. No cambia. Entonces, ¿cómo es posible que esta multitud que hoy lo estaba coreando y reconociendo, hermanos, 6 días después estaban gritando, crucifíquenle? ¿Qué hizo que cambiara tan drásticamente? ¿Cómo fue posible? Hermano, no es posible. Y entonces, ¿por qué aquí lo coreaban? Porque muchas veces hay una influencia como la que estamos comenzando a vivir, la que ya estamos viviendo, en la que estamos en efervescencia. Hay una influencia religiosa. ¿Y qué es lo que hace una influencia religiosa? Nos hace accionar de forma mecánica. Hoy lo alabamos, mañana lo aborrecemos. Eso hace la religiosidad. Cuando hablamos de religión, y se lo explicaba, creo que fue el día martes o miércoles, no recuerdo, la palabra religión
en su origen es bonita, en la práctica nada que ver, pero en su origen es bonita. Porque la palabra religión, hermanos, viene de una palabra de origen latín que es religare, que significa volver a unir. Porque cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, fueron separados de la comunión con Dios. Entonces, a través de la religión, se pretendía volver a restablecer aquella comunión que alguna vez hubo. El problema es que la religión no nos acerca a Dios. El problema es que la religión no es más que un aspecto superficial. Entonces, ¿qué es lo que nos une a Dios? ¿Qué es lo que nos restablece la comunión con Él? Hermano, Jesucristo. La Biblia dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. El problema es cuando no sabemos o no logramos identificar la diferencia entre una relación con Dios y la religión. Van 11 años ya en donde hemos venido enfatizando, hermano, no sea religioso, procure la espiritualidad, procure cada día ser menos religioso y más espiritual. Pero cuesta, hermano, salir del esquema religioso, en donde muchas veces nuestro criterio está más influenciado por la religiosidad, independientemente de la que sea, que por los principios de la palabra de Dios. Vea usted la intensidad, y muchas veces solamente nos enfocamos en el relato o incluso en lo que vemos a través de las producciones cinematográficas y que son bonitas y todo lo demás, y nos enfocamos en este pedacito. No, pero veámoslo desde el punto de vista del sentimiento, hermano, del sentimiento. Vea usted cómo lo corean aquí, vea usted cómo lo exaltan aquí y vea usted cómo lo aborrecieron después. Ahora, estos detalles son los que queremos meditar en esta mañana. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, mis estimados hermanos. Leemos del versículo 1 al 4, aunque el propósito es terminar todo el pasaje, pero leemos 4 versículos nada más. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, Evangelio según Mateo. La meditación de esta mañana, relación o religión. Relación o religión. Evangelio según Mateo capítulo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces juntos lo leemos y dice de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. En el 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, vamos al 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hasta allí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos, bendito Dios, queremos recibir más de ti. Que al terminar este servicio podamos, Señor, retirarnos fortalecidos y llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La porción que hemos leído es todo el preámbulo de lo que aconteció en ese momento. Le decía que el propósito del burrito, el propósito del pollino, era que tipificaba la paz con la que Jesús estaba llegando a Jerusalén. ¿Por qué la paz? Porque en el contexto del momento, y hemos hablado en otras oportunidades, los judíos creían que el Mesías, hermano, era una especie de, ¿cómo le dijera? De alguien que iba a incursionar militarmente y dar una libertad social, política, económica, hermano, a su pueblo. Eso esperaban todos. Por eso es que cuando ciertas preguntas que le hicieron a Jesús tenían una motivación, y la motivación era que él se declarara rebelde ante las condiciones del imperio. Le dijeron: ¿es lícito pagar tributo a César?, le preguntaron. Y todos estaban ahí pendientes esperando que dijera: no. Él es un conquistador, es un, qué sé yo, ¿verdad? Un maligno, no, ¿verdad? Honren a Dios. Eso esperaban muchos. El problema es cuando comenzó a dar un discurso que ellos no esperaban. Se lo voy a poner en esta perspectiva.
¿Por qué cree que le bajó la asistencia, hermano? ¿Por qué cree? ¿Es lícito pagar tributo a César? Le preguntaron. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vino Jesús, hermano, y había una práctica que los judíos aborrecían, pero aborrecían enormemente. Y era que si un soldado romano de repente se le antojaba, andaban ellos, por poner un ejemplo, en su patrullaje, qué sé yo, y de repente decían, ya me cansé, vení vos para acá. A cualquiera, hermano, a cualquiera, vení vos para acá. Y era por ley, era por obligación, hermano, que tenía que llevar su carga 1 milla, hermanos, y media, o 1,5 kilómetros, usted lo quiere ver de esa otra forma, aunque es diferente la medición. Tenía que llevarle la carga. Tenía que llevarle la carga. Era obligado. No tenía derecho a reclamar. No tenían derecho a decir, no, pero mire, yo estoy ocupado, yo estoy trabajando. O mire, yo voy para otro lado. No tenían derecho, hermano. El mejor ejemplo que tenemos es de Simón de Cirene. ¿Recuerda usted la historia? Jesús iba al Calvario. Vinieron y tomaron a Jesús. Ojo, ese es un aspecto tradicionalista, también religioso. ¿Por qué le pusieron? No sé por qué soy tan... Un aspecto religioso. ¿Por qué cree usted que le pusieron la cruz a Simón de Cirene, hermano? No me venga a decir que porque Jesús ya no podía la cruz, hermano. Porque eso es un aspecto tradicionalista religioso. No es porque ya no podía la cruz. Porque si nosotros comenzamos a decir que Jesús ya no podía con la cruz, estamos diciendo que Él flaqueó, hermano, camino al Calvario por nuestros pecados. Y una condición de debilidad. Entonces, ¿por qué lo pusieron sobre Simón de Cirene? Hermano, hay una razón, un propósito. Pero no es porque ella no podía. No es porque no podía. Entonces, lo tomaban y lo obligaban y ya estuvo. Entonces, cuando Jesús vino, hermano, esa práctica tan aborrecedora, porque aborrecían los judíos eso, porque no solamente eran los invasores los que los obligaban a hacer eso, sino que era una cuestión de humillación lo que hacían con ellos. Esperaban que el Mesías viniera y les dijera, rebélense. Y cuando les quieran que le lleven la carga, ustedes díganle que no. Y mejor mueran orgullosos. Esperaban que les dijera y les dijo que no, hermano. Si te hacen que vayas 1 milla, ve con el 2, le dijeron. Si te pegan una mejilla, ¿qué le dijo? Hermano, ese era un mensaje. No crea que lo recibieron con gracia. Hoy nosotros lo escuchamos y hasta nos gusta y hasta lo utilizamos y todo, bonito. No, pero en aquel momento, en aquel contexto, era un mensaje aborrecedor. ¿Quiere que le dé un mensaje aborrecedor y bíblico a la vez? ¿Sí? ¿Está listo? Respete a su presidente, hermano. Las autoridades que están puestas por, y nos manda a orar y a honrarlos. Deje de andar haciendo chiste el presidente. Pobrecito el hombre. Eso dice la Biblia, ¿sí o no, hermano? Pregunta, ¿alguna vez ha compartido un meme de él? Imagínese que nos pusiéramos en un plano para que vea usted la condición. Ahora, para nosotros todavía es como que medio risible. Para aquel tiempo y el mensaje era, hermano, detestable. Era detestable. Imagínese que nosotros nos pusiéramos cuadrados y dijéramos, hermano, si usted irrespeta a su presidente, usted está en rebelión y en pecado. Te dijera, se nos peló este bicho, dijera usted. No, ¿cómo va a creer eso? Es aborrecedor para aquel tiempo. El mensaje de Jesucristo, de que caminara con él 2 millas, de que si le golpeaban 1 milla y le pusieran, era aborrecedor. Era aborrecedor. Pero ¿por qué lo hizo el Señor? Porque su mensaje no era un mensaje de guerra, no era un mensaje para que las multitudes, hermanos, se sublevaran. No era ese el mensaje. ¿Vino Él a dar libertad? Sí, pero la primera condición para poder disfrutar la libertad es ser libres espiritualmente hablando. Hermano, aunque usted no lo crea, en las cárceles hay gente más libre que muchos que están fuera de ella. En las cárceles hay gente que tiene mucha más libertad. Y no estoy hablando de que andan fuera o que tienen todas las comodidades, no estoy hablando de eso. ¿Creería usted que en las cárceles hay gente más feliz que los que están fuera de ella? Sí los hay, hermano. Sí los hay. Va a estar aquí afuera a ver cómo hacen los cultos allá adentro. Tienen la oportunidad de estar como 2 o 3 oportunidades. Bueno, Alvarito tiene la oportunidad de ir algunas veces. Va a ver cómo hacen los cultos.
Ve a ver cómo esa gente se entrega. Y cuando estamos demasiado bien, vea cómo alabamos nosotros, hermano. Vea cómo alabamos nosotros. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Bastaría con que viéramos eso, hermano. Y se daría cuenta que allá adentro tienen más libertad que algunos que estamos afuera. Tendría que verlo. Mis estimados hermanos, Jesús vino a dar una libertad espiritual prioritariamente, porque cuando ellos fueran libres espiritualmente hablando, todo lo demás iba a pasar a un segundo plano y Dios iba a cumplir sus propósitos en ellos. El problema sigue siendo el mismo hasta el día de hoy, que muchos priorizamos más lo terrenal que lo espiritual. Ese era el problema. Cuando Jesús entró, hermano, la gente exclamó lo siguiente. Váyase al versículo 6, por favor. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y mira el 8. Y la multitud que era, ¿cómo dice, hermano? Y la multitud que era, ¿cómo? Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban, ¿qué dice? Ramas de los árboles. O sea, no dice que específicamente que eran de una especie en particular, dice ramas. Es ahí donde le decía que sí, tradicionalmente hablando, la celebración sí tiene un fundamento bíblico, más no como tradicionalmente se realiza, porque acá la descripción dice, tendían mantos, cortaban ramas. Ahora, ¿qué significaba eso? Ese, hermano, era un símbolo en donde el pueblo se estaba rindiendo a quien en ese momento estaba entrando. Cuando era el conquistador, hermano, todo eso que hacían de quitarse los mantos, ojo, un manto era algo sumamente importante y hasta sagrado para aquel que lo tenía. Porque el manto, hermanos, no solamente era una forma de protección, no solamente era una forma de protección, en el día de la inclemencia del sol y por la noche del frío. También el manto se asociaba a la oración. O sea, era algo muy, muy importante. Entonces, cuando ellos se quitaban sus mantos, hermano, era una forma de rendirse ante el que iba entrando. En este caso particular, a Jesucristo. Las ramas, todo era una forma, hermano, de decir, nos rendimos ante ti, reconocemos quién eres, te damos honra. Esa era una forma de declararlo. Y no solamente sus acciones, vea sus palabras. Dice la Escritura, versículo 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo clamaban, hermanos? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿a dónde? En las alturas. Hace un tiempo explicábamos qué significaba la palabra Hosana. ¿Alguien recuerda? Yo sé que sí recuerdan, pero son tímidos, ¿verdad? No, sálvanos ahora. Esa era la expresión. Cuando decía, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, estaba diciendo, sálvanos ahora. Sálvanos. ¿Qué estaban declarando? Desde el momento que decían, Hosana al Hijo de David, estaban diciendo, tú eres el Mesías, sálvanos ahora. Mire lo que estaban declarando. Las multitudes clamaban y exaltaban y, entre comillas, reconocían quién era el que estaba entrando allí. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? En 4 días, en 5 días, ¿qué sucedió, hermano? ¿Qué pasó? Hay cosas, y téngalo muy presente, hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. Yo podría preguntarle a usted acerca de sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué es lo que establece usted por prioritario, por importante? ¿Qué es lo que establece usted? Y si usted llega a una determinación, hermano, muy clara, de manera personal, muy clara, esa convicción que usted dice tener, eso no puede cambiar de la noche a la mañana. Si usted dice, no, pues mi convicción es Dios, ¿verdad? Y Dios es primero por sobre todas las cosas. Pues si eso es una verdad en su vida, eso no puede cambiar de la noche a la mañana.
De repente no es que usted se vaya, pongamos un ejemplo, de repente no es que usted se vaya a enojar con un hermano, con una hermana, con la iglesia, con el predicador. De repente usted se enoja con cualquiera y de repente usted dice, pues ya no me congrego, ya no busco de Dios ni nada. Bueno, ¿cómo es que hace un momento estaba diciendo que sus convicciones era Dios por sobre todas las cosas y de repente a los pocos días dice que ya no quiere nada con Dios porque se enojó con una persona? Entonces aquello que una vez declaró no era verdad, no era cierto. Era simplemente un impulso emocional. Y los cristianos no vivimos por los impulsos emocionales, hermano. Porque de ser así, entonces nuestra relación con Dios va a experimentar altos y bajos dependiendo de cómo yo me encuentre anímicamente. Yo estoy satisfecho, contento, feliz, ¿verdad? Entonces hoy busco a Dios, hoy canto. Yo siempre he dicho, no es lo mismo cantarle a Dios con el estómago lleno que con el estómago vacío, hermano. No es lo mismo cantarle a Dios con salud que con enfermedad. No es lo mismo cantarle a Dios con dinero que acabado. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero cuando usted tiene convicción, entonces recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Sé vivir en riqueza, en pobreza, en necesidad, en salud. Yo he aprendido, dijo el apóstol. Esa palabra primera es la importante. He aprendido. Yo le pregunto a usted, ¿en qué momento usted busca y alaba a Dios con intensidad? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento? Porque yo no sé si decirle que cada 15 o cada fin de mes a algunos, mire, se les ve la devoción en el rostro, o decirle no, porque algunos se pierden esa fecha, como hay pistillo. Hermano, ¿con qué intensidad buscamos a Dios? ¿Y qué es lo que nos motiva a hacerlo? Las convicciones no cambian de la noche a la mañana. Y le explico algo más. ¿Qué otra cosa no cambia de la noche a la mañana? Los sentimientos, hermano. Los sentimientos. Hemos explicado en muchas oportunidades, una cosa son las emociones, otra cosa son los sentimientos. Las emociones son intensas, las emociones son traicioneras, las emociones, hermano, nos crean sensaciones, olvídese, extraordinarias. Las emociones fluyen, se producen de manera inmediata. Y así como las emociones se producen y fluyen y nos hacen experimentar sensaciones increíbles, así se van también. Así se van también. Y muchas veces lo hemos comparado con la alegría con el gozo. La alegría es bonita, hermano, pero la alegría depende de un estímulo. Y como a lo que a la mayoría de nosotros nos dibuja una sonrisa es el dinero, a la mayoría, quizás no a todos, yo sé que algunos dirán, a mí de qué me sirven 1,000 miserables dólares, ¿de qué me sirve a mí? No, pues vaya usted, yo sí lo necesito, hermano. Y si usted le hacen estorbo, yo les doy cariñito con mucho gusto. Pero si ustedes lo regalan, algunos recibirán. ¿Será que habrá alguno entre nosotros que si se le acerca a alguien desinteresadamente y le dijera, mire, Dios ha puesto en mi corazón, no sé por qué, de regalarle $1,000? ¿Cómo lo va a recibir usted, hermano? Gracias. ¿Será? Digo yo, pues no sé si habrá alguien, pues. ¿Será? Gracias. Por ahí déjelos. Hermano, yo sé que, repito, yo sé que usted le dibuja una sonrisa. Y después que los haya recibido, ¿cómo va a quedar? Contento. ¿Cómo va a quedar? Alegre. ¿Cuánto le va a durar la alegría? Lo que le duren los 1,000 pesos, hermano. Eso le va a durar. Eso le va a durar. Eso le va a durar. Y en estos dorados tiempos no es mucho, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sabemos que no es mucho, hermano. No es mucho. El gozo no depende de que si usted tiene $1,000 o no los tiene. El gozo no depende de eso. El gozo, hermano, se construye. Escuche lo que le estoy diciendo. El gozo se construye porque usted decide, hermano, cómo enfrentar los diferentes retos de la vida. Si lejos de Dios, si cerca de Dios, si sujetos de su mano o separados de Él. Y cuando usted decide, hermano, buscar a Dios en cualquier circunstancia y en todo momento, Él va a generar un efecto en usted, no un efecto conformista, sino un efecto de confianza.
Saber que depende ¿de quién? De Dios. Y cuando usted sabe que depende de Dios, ¿qué le produce? Paz. Y la paz se asocia, hermano, íntimamente con el gozo. Con el gozo. Usted saluda, usted sonríe, se le nota en el rostro. Si la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Y cuando dice el corazón alegre, no está hablando de esa condición temporal o momentánea, está hablando de la condición del gozo, hermano. Se evidencia. Entonces, si el gozo se construye en la medida en la que usted va conociendo más a Dios y se va relacionando más con Él, entonces retomemos el caso de los sentimientos. Las emociones, le dije, son intensas. Las emociones nos hacen, hermano, actuar y decir cosas que muchas veces no son verdades en nuestra vida, que muchas veces no lo son. El sentimiento se va construyendo y en la medida en la que se va construyendo, hermano, se va fortaleciendo. Y en la medida en la que se va fortaleciendo, se va haciendo estable, no intenso, estable. Y cuando es estable, hermano, no va a cambiar de la noche a la mañana. Usted no puede decir que ama ahora y que odia mañana. No, pero mire, yo ya he amado y el siguiente día estoy odiando. No, usted está enojado, enojada, resentido, resentida. No está odiando. Porque los sentimientos no cambian de la noche a la mañana. Porque si esta gente hubiese tenido un verdadero sentimiento para con Jesucristo, hermano, 4 o 5 días después no hubiesen estado gritando, crucifíquenle. Y quiere que vayamos más allá todavía, porque hablemos de la influencia. Porque en este momento las multitudes clamaban y exaltaban: sálvanos ahora, Mesías, sálvanos ahora. Pero el día, hermano, que Pilato lo presentó, ese día, hubo un grupo de religiosos, dice la Escritura, que anduvo, hermano, generando una influencia para con el pueblo. ¿A quién libertamos?, decía. Porque antes, o en la víspera de la celebración de la Pascua, ¿recuerdan qué se celebra en la Pascua, hermano? La libertad de la esclavitud de Egipto. Eso se celebra en la Pascua. Entonces, en la víspera de la celebración de la Pascua, mire, cosa más risible y contradictoria, cosas que pasamos por alto. ¿Qué le dije que se celebraba en la Pascua, hermano? La libertad de la esclavitud de Egipto. Eso se celebraba en la Pascua. Y estaban en la víspera de la celebración de la Pascua. O sea que los judíos iban a tener, hermano, la celebración en donde recordaban que habían sido, ¿cómo? Pregunta, ¿eran libres en ese momento? Pero celebraban, ¿verdad? Pero celebraban. Cantamos alabanzas, pongan la pista. Libres, somos libres para cantar, para saltar. Y no sé para qué más. Libres, somos libres. ¿Es libre de verdad? Pregunto yo. ¿Es libre de verdad? ¿O vive atado todavía a un montón de cosas? ¿O vive atado a su amargura? Vivimos atados al pecado. ¿A qué vivimos atados nosotros? A nuestras compulsiones, a nuestros vicios. Yo no sé. Pregunta, ¿es libre? ¿Es libre? Porque ellos iban a celebrar la Pascua, a celebrar que habían sido libertados. ¿Y quién los había libertado, hermano? ¿Quién los había libertado, hermano? A ver, no sea tan tímido, hombre. ¿Quién los había libertado? ¿Y quién estaba con ellos? Dios hecho hombre estaba allí. Y lo estaban despreciando. Y lo estaban despreciando, hermano. Dios hecho hombre estaba con ellos. Celebraban que Dios los había libertado, pero a Dios hecho hombre lo estaban despreciando. Y en la víspera de la celebración de la Pascua estaba la costumbre que se libertaba a un preso. Y a quien pusieron a la par era a Barrabás, que tradicionalmente también nos han dicho, y Barrabás era un delincuente. Y no podemos desestimar un poco eso, pero no lo vea usted como un simple delincuente, no lo vea así. Porque en aquel tiempo habían muchos intentos, por decirlo de esta manera, muchos intentos de independencia o independencistas. O sea, en donde habían ciertos personajes o ciertos grupos que literalmente lucharon contra el imperio. En la Biblia
que tiene los libros deuterocanónicos, o que tradicionalmente, que no se le debería llamar así, pero le decimos la Biblia católica, en donde hay, si no me equivoco, son 6 o 7 libros más, está una sección que se llama el libro de los Macabeos, primero y segundo libro de Macabeos. Si usted tiene la oportunidad en algún momento de leerlo, léalo. Eso es historia, hermano, no es doctrina, es historia. ¿Qué va a encontrar usted en el libro de los Macabeos? Va a encontrar la historia de un periodo que se le llama el periodo intertestamentario. En otras palabras, desde el último profeta, Malaquías, hasta la manifestación de Juan el Bautista. Historia va a encontrar allí. Va a encontrar un poco de Alejandro Magno, va a encontrar un poco de la historia de los que heredaron el imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? Los Ptolomeos, y no recuerdo cómo se llaman los otros, Seleuco y Ptolomeo y todo eso. Lo importante es que ahí se centra la historia en un hombre y sus hijos que tuvieron un intento de salir de la opresión en la que ellos se encontraban. Su nombre es Matatías. No es Matatías, ¿cómo se llama ese volado? No es ese, pero es Matatías, así se llama. Y sus hijos, a quienes se les llamó los Macabeos. ¿Qué significa el nombre Macabeo? Significa los cabezas de martillo. Entonces ellos fueron un grupo, hermano, que intentó libertarse de toda la opresión política, económica en la que el pueblo se encontraba. Entonces entre él hubieron varios más. Hubieron varios movimientos religiosos políticos que lo intentaban. Entre los discípulos había algunos de esos personajes. Si no me equivoco, hay uno por ahí a quien se le identifica como, no recuerdo si es el nombre de Simón o Jacob, el celote, dice. Ahora, cuando usted lee algo en la Biblia, nada está por casualidad. ¿Por qué lo identifica como el celote? Porque los celotes eran un grupo, hermano, llamémosle revolucionario, que pretendía la libertad del pueblo. O sea que dentro de los apóstoles había alguien que había andado de medio revoltoso allí, hermano. En la manifestación del 1 de mayo, ahí andaba. Protestas del agua y todas esas cosas. Ahí andaba. Muerte de la anarquía, ¿verdad? Y a los yanquis con un smartphone a la par. Entonces, y con zapatos Nike. Entonces, Barrabás fue, hermanos, un individuo de esos. Barrabás estaba preso por sedición, por andar alborotando al pueblo. Lo acusaban de asesino. Ahora, ¿a quiénes asesinaba? No a los mismos de su pueblo. Porque cuando Roma gobernaba, lo curioso era que a los judíos les daba la libertad para que ellos llevaran sus leyes. O sea, a ellos lo que les importaba es que les pagaran impuestos y que se sometieran a ellos, punto. ¿Por qué cree que se lavó tan fácilmente las manos Pilato? Bueno, ha ofendido conforme a su ley, juzguen ustedes, les dijo. Porque mientras no ofendiera al imperio, para ellos no había problema. Entonces, ¿a quienes había matado Barrabás? No era a otros judíos, era a algunos romanos, hermano. Y estaba allí preso por eso. Entonces, cuando los presentaron, piensen esto. ¿Quién cumplía más con el estándar de Mesías? ¿Barrabás o Jesús? ¿Quién cumplía más con el estándar de Mesías? En el pensamiento judío, ¿quién cumplía más? Mira, aquel te dice que si te pegan una mejilla, pongas la otra. Aquel te dice que saques la espada y que le des con todo. No, hombre, te dice que pagues impuestos. Aquel te dice que no, que nos tenemos que libertar de Roma. Te dice eso. Y entonces anduvieron, hermano, entre la multitud, influenciando para que creyeran en quién, en Barrabás. ¿Y cómo es posible? Pero le decía, los sentimientos no cambian de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible que aquí estamos gritando, Hosana, sálvanos ahora? Y aquí, ¿a quién libertamos? A Barrabás. Y no le estabas declarando tu amor hace 4 días. Sí, pero ya no lo quiero.
parecido al amor adolescente. Te mando hoy la solicitud de amistad, pasado mañana me contestas y en 2 días te estoy diciendo, te amo. A los 3 días te bloqueo y te odio a morir, con odio jarocho. Hermanos, ¿por qué cambió tanto la gente? Porque el pueblo judío, al igual que nuestro pueblo, al igual que en la actualidad, eran muy religiosos. ¿Y cuál es el problema de la religión? Que no cultiva convicción, no la cultiva. La religión simplemente le dice a usted, cumpla con un estándar donde los demás seres humanos estén conformes y ya estuvo, hermano. Y ya estuvo. ¿Cuál es el estándar humano? Ya vine al culto, ya cumplí. Siempre hemos dicho, no se trata de cumplir, hermano, se trata de devoción. Se trata de eso. Imagínense, siempre hemos comparado las religiones de afecto, terrenalmente hablando, con la relación de afecto que supuestamente tenemos con Dios. Si nosotros manejamos el criterio de que ya cumplí, imagínese usted que tiene una relación y le dice a alguien, mira, ya te vine a ver, ya cumplí, así que no me estés reclamando nada. Ya te vine a ver, ya cumplí. ¿Y cuándo nos vamos a ver de nuevo? Tal vez en 8 días, tal vez. Pero ten en cuenta que te amo entrañablemente y significas todo para mí. Y yo sin vos me muero. Y hasta en 8 días nos vamos a ver, sí. ¿Nos vamos a mandar whatsappitos? Nada. Nada. ¿Cómo consideraría usted ese amor, hermano? Como una farsa. Como una farsa. Ahora, trasládelo a lo que nosotros declaramos para con Dios, hermano. Yo te amo, Dios, eres lo máximo para mí, Señor. Yo sin ti me muero, Señor. Te amo más que mi propia vida, Padre. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? No sé, hasta la he perdido usted. Hoy no la traje, como todos nos ponen el texto ahí en la pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Pero oró de verdad, hablar con Él. La última vez que estuve enfermo o acabado. ¿De ahí para allá? No. Hermano, lo vamos a ver en la tarde acá. Tal vez usted, porque viera todo lo que tengo que hacer. ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia entre ser o tener religión y tener una relación con Él? Porque cuando usted tiene una relación con Él, no se trata de cumplir, es que a usted le hace falta, hermano. Es que usted lo necesita. Es que usted lo necesita. Es que usted quiere estar en comunión con Él. Es que usted quiere darle a Él alabanza. Es que usted quiere aprender más de Él. Es que usted quiere estar con Él. No se trata de que ni modo, tengo que estar con Él. No, no se trata de eso. Esta gente declaraba muchas cosas, como decía la abuelita, de diente a labio. En palabras bíblicas, nuestro Dios dijo en el libro del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, los seres humanos no podemos determinar qué tan cerca o qué tan lejos está el corazón de otro ser humano de Dios. Eso lo determina usted, hermano. Eso lo determino yo. Lo importante en esta mañana es que usted entienda que la religión es algo superficial que no lo acerca a Dios. Y que una relación con Dios verdadera, mucho más que declarar las cosas, es vivirlas. Es vivirlas. ¿Y quién evalúa eso? El que conoce los corazones, nuestras intenciones y hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso en esta mañana. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.